Este video es hecho en inspiración a instrumentación industrial y control, pero en el aspecto de bioprocesos. Se verán variables, instrumentos de medida, uso de sensores en bioreactores, control de un bioproceso, variables de control, variables de estado, velocidad de consumo de oxígeno, biomasa y actividad metabólica. ¿Qué es controlar? Es conocer el estado actual del sistema y hacer actuaciones sobre él con el fin de manipular sus variables. Las variables pueden ser de evaluación o de control. Como ejemplo de variables de control tenemos a la temperatura, el pH, velocidad de agitación, flujo de aire, nivel de espuma, todas aquellas variables que uno puede manipular o controlar. Las variables de monitoreo o de evaluación son velocidad de formación de producto, velocidad de consumo de sustrato, velocidad de consumo de oxígeno, rendimiento, concentración de producto, concentración residual de sustrato. Las variables pueden clasificarse desde el punto de vista de su naturaleza como físicas, químicas y biológicas. Físicas son la temperatura, velocidad de agitación, químicas son el pH, concentración de sustrato, concentración de producto, concentración de inhibidores y composición de los gases a la salida. Como ejemplo de variables biológicas tenemos a la concentración de biomasa viable, actividad de una enzima, nivel de NADH+, nivel de ATP o nivel de contaminantes microbianos. Los sensores más importantes para temas biológicos son sensores de oxígeno, de pH, de espuma y de turbiedad. Algunas variables no pueden ser medidas directamente por el sensor, tienen que calcularse a través de otra variable mediante medidas directamente. No existen sensores de medida disponible o confiable para todas las variables. Es posible realizar medidas secuenciales, medidas de varias variables usando un mismo equipo o medidas de una misma variable o de las mismas variables en más de un bioreactor simultáneamente usando un mismo equipo. Las características generales requeridas de un instrumento de medida son exactitud, precisión, repetibilidad y reproducibilidad, tiempo de respuesta, calibración, facilidad, costo, mantenimiento de la calibración, se puede hacer in situ, etc. Confiabilidad, confiable durante la vida del proceso, frecuencia de fallas, etc. Linealidad, sensibilidad, límite de detección, cuantificación, bajo costo, incluyendo el mantenimiento. Pero para el bioproceso específicamente debe tener características específicas. Requiere que sea esterilizables, resistir las condiciones de limpieza y esterilización, CIP y CIP, sin afectar su integridad y desempeño. Facilidad para el reemplazo en caso de falla. Facilidad para introducirse en el bioreactor sin afectar las condiciones de asepsia y el modelo de flujo. No modificación de la calibración luego de la esterilización. No ensuciamiento por biofouling, cosa que durante el bioproceso afecte a la medida. Mantener la asepsia y bioseguridad del bioproceso. Que no haya contaminación química por lixiviación de componentes al medio. No puede haber componentes extractivos. Existen nuevos sensores ópticos que se caracterizan por el uso de diferentes principios de la óptica
para medir diferentes parámetros como el pH, oxígeno, dióxido de carbono, componentes celulares, etc. Son no invasivos, no interfieren con el metabolismo celular y se reduce el riesgo de contaminación, menor ensuciamiento por adhesión de células o proteínas, menor requerimiento de mantenimiento, sin electrolitos o membranas, mayor duración de la calibración, más estables, pueden ser descartables, aptos para el control en línea y sistemas automáticos, mayoritariamente aplicables en baja escala, para aplicaciones de investigación y desarrollo. El acople de sensores en bioreactores puede ser in situ con bypass, toma de muestra in situ y medidas ex situ, o toma de muestra en bypass y medidas ex situ. También están las medidas fuera de línea. Se extrae una muestra del bioreactor y se mide la propiedad en lugar diferente, generalmente en laboratorio. Este tipo de medidas se caracterizan por requerir mano de obra técnica para el muestreo y la realización de la medida, salvo automatización. Lo que tiene es que aparecen riesgos de contaminación durante el muestreo. Demora en obtener el resultado, dificulta el control. Posee alta exactitud. Es único método para medir cuando no se dispone de sensores. En las medidas en línea, el sensor está directamente in situ el bioreactor o acoplado al mismo. Puede estar o no en contacto con el medio de cultivo. Una variante es el muestreo automático y medida automática sobre la muestra o flujo de muestra. Se caracteriza por reducir la mano de obra, reduce riesgos de contaminación del bioreactor, medida rápida, valor o señal en tiempo real, operación continua o casi continua. Son aptos para el monitoreo y el control automático, restringido por falta de sensores apropiados. El control de un bioproceso es una estrategia para operar procesos en que una variable se mide. Se compara con el valor de referencia establecido y si hay una diferencia en otra variable, se actúa para corregirla. Para controlar un proceso se requiere definir las variables a controlar y tipo de control requerido. Definir las variables operativas a manipular, a modificar. Establecer una correlación entre la variable a controlar y las variables a manipular. Definir sensibilidad. Establecer una correlación entre las variables a controlar y los procesos biológicos. Conocer el comportamiento dinámico del bioproceso. Definir rangos de variación o de restricción de las variables manipuladas. En caso de accionar más de una variable, establecer la secuencia o jerarquía. Control en cascada. Este es un esquema general de monitoreo, junto con este otro. Y estas son diferentes formas de presentar la información. Si el video te gustó, ayúdame con un like y comparte. Si quieres ver más contenido así, suscríbete. Para quienes estén estudiando en Facultad de Ingeniería en UDELAR, comuníquense con nosotros y les ayudamos a salvar sus cursos, principalmente de la carrera de Ingeniería Química, cursos como Cálculo 1 y 2 y Física 1 y 2, ya que son nuestras especialidades. Tan solo comuníquense al contacto dejado en el video.